Dale, bueno, me presento, eso vamos a hacer, ¿no? ¿Te parece si comenzamos entonces presentándonos? Hablas de lo administrativo y luego comenzamos con la temática. Perfecto, 10 puntos. Bien, bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Juan Manuel Remesar, soy graduado de Filosofía y Letras, también doy clases en Loma de Zamora y en el CBC. Me estoy haciendo el doctorado en Filosofía de las Ciencias y actualmente estoy trabajando en la noción de modelo, muy recientemente. Eh, bueno, Invitamos también a un compañero de trabajo con quien en el pasado trabajamos, lo teníamos como colega, hoy en Bristol. Quería también presentarlo. Ahí está, Damián. No sé si también querés presentarte, si no. La menciono porque quizás pueda aportar cada tanto, igual si cualquier persona que está acá puede aportar, va a ser bienvenido. Buenas, hola a todos, qué bueno verlos. Mi nombre es Damián Fernández de Ganato y soy historiador por la UBA y filósofo por la Universidad de Bristol. Así que, pero bueno, muy interesado en los temas que van a dar aquí nuestros expertos. Bueno, te toca, Nacho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos muchas caras conocidas, pero bueno, aprovechamos también para poder hacer esta mínima presentación. Yo soy Ignacio Madronial, por si alguien está acá por primera vez, también aprovecho para saludar. También soy, bueno, licenciado y profesor en filosofía digamos, por la UBA y estoy haciendo doctorado también en la UBA en filosofía de las ciencias. Me dedico a algunas cuestiones que, bueno, van a tocar los temas de los que vamos a charlar un poco más adelante, sobre todo en cuestiones sobre realismo científico, en filosofía de la ciencia más actual y reciente, pero bueno, también nuestros intereses, especialmente con Juanma ya hace un par de años, van por el lado de retomar lo que es eh, la filosofía de la ciencia desde los textos más originales, desde un enfoque que trate de recuperar un poquito de la historia, de cómo se fue construyendo esta subdisciplina de la cual nos encargamos, porque, bueno, nada, notamos que muchas veces se caricaturiza mucho las posiciones, digamos, en filosofía de las ciencias y queríamos tratar de hacer un abordaje un poquito más profundo. Y bueno, en ese estudio empezó a surgir el interés también de compartir las conclusiones a las que habíamos llegado, los análisis que habíamos hecho y poder exponerlos a discusión con otras personas que también estuvieran interesadas en pensar cómo se vincula la ciencia con la filosofía desde un montón de ámbitos diferentes. Entonces, desde ese lugar, primero gestionamos un grupo de lectura junto a Andrés Oquita, que, bueno, tal vez en alguna reunión aparezca, fui charlando un poco, pero también es parte del grupo de trabajo. Y después eso se convirtió en un proyecto de dar una serie de cursos en los cuales recorramos la historia de la filosofía y de las ciencias y empecemos a ver justamente eh, cómo se hizo todo un recorrido bastante rico y bastante, digamos, bien pensado acerca de cómo vincular distintas ciencias con la filosofía. Y bueno, desde ese lugar nos parecía que estaba bueno destinar un espacio de un curso de extensión de la UBA a poder hacer esto, porque hay muchas personas vinculadas con la ciencia y no necesariamente con la filosofía que pueden tener interés en este tipo de curso. No solamente lo ofrecemos entonces a personas que estén interesadas en la filosofía, sino también a las ciencias. Así que bueno, esperamos que el curso sea de provecho de todas las personas que están acá. Y aprovecho, ya que también lo mencionamos a Damián, tenemos acá a Leandro Lema, que es parte de los grupos de trabajo en los que estamos. Así que, perdón, voy a aprovechar y ya que nos expusimos todos y nos presentamos, también te tiro al fuego. Así que si querés decir un poco quién sos, bienvenido sea. Mucho no tengo para presumir. Simplemente que me interesan estos temas y disfruto muchísimo estar acá. No puedo agregar más. Bueno, Leandro es estudiante de profesorado y licenciatura en filosofía y bueno, en particular trabajamos muy a la par con temas de realismo científico y todas las cuestiones
que les comentaba antes que me interesan más puntualmente para el doctorado. Así que, bueno, también estamos trabajando en conjunto, formamos parte de los mismos grupos de trabajo y demás. Así que también con Juanma formamos parte, digamos, de grupos de investigación similares, entonces también es muy lindo que esté acá. Y obviamente, ¿no? De esta Únicamente, alegría. Sí, obvio. sí, Vean, por únicamente mí. con un anticipo del curso, por lo menos con todo lo que discutimos con Nacho y demás, siempre, pero siempre volvemos sea el Círculo de Viena, sea la discusión del epistemología, a más, sí, siempre, siempre se vuelve a esto. Así que como anticipo de lo rico eh, y lo útil que puede llegar a ser este curso. Perfecto. Mil gracias. Bueno, y aprovechamos también para saludar a todo el resto de los participantes que están acá. Mil gracias por participar del curso, especialmente que es un horario en el que o se complica por cuestiones laborales o se complica por cuestiones de ganas, digamos, participar. O sea, ya de por sí, de 5 a 7 un viernes es un horario complicado para decidir cursar algo que tenga que ver con filosofía de las ciencias, que es un área bastante específica, bastante puntual y que no suele ser, bueno, y hasta las 11 también, ¿no? O sea, que esto ya es maravilloso. Si no nos podemos sentir orgullosos con la adhesión que pueda llegar a tener este curso, provocando que personas estén dedicando hasta las 7 o inclusive hasta las 11 de la noche, un viernes, a estudiarlo, bueno, no sé qué más podemos lograr en la vida. Así que agradecemos muchísimo por la participación y bueno, esperamos que el curso les guste mucho. No sé si antes de lo más administrativo, Juanma, ¿querés agregar algo más? Ah, porque te veía la mano ahí, no, estabas acomodando la cámara o algo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, aprovecho para comentarles un poquito acerca del formato más burocrático barra institucional del curso para que sepan bien cómo se maneja. Ya lo sabrán, más que nada por la inscripción, pero este es un curso de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Como tal, es un curso que da certificados, que se ofrece gratuitamente y que justamente eh, se da, por cómo lo fuimos pensando con Juanma, se da en el primer cuatrimestre de todos los años. El año que viene daremos otro y así sucesivamente. Así todo, para quienes se hayan anotado y no lo sepan, hubo un curso el año pasado, que fue el primero que dimos sobre este tipo de temáticas, pero no se presupone que ustedes tengan que saber esas cosas para poder cursar en este curso puntualmente. O sea, sin conocimiento de lo anterior, pueden cursar sin ningún inconveniente lo que, digamos, todo el curso, pueden hacer lo que vamos a proponerles y demás. Así que en eso con total tranquilidad, y lo mismo si no tienen formación en filosofía de las ciencias. Está pensado como un curso de extensión y como tal no presupone que estén cursando filosofía, que tengan lecturas encima y demás. O sea que puede haber algunos temas que generen más rispidez o que sean más áridos porque no tienen la costumbre de entrar en el área de filosofía de las ciencias, pero así todo, la intención es justamente eh, que pueda ser accesible a todo el mundo independientemente de la formación de antemano que pudieran llegar a tener. Damián justo pregunta recién en el chat si el curso anterior está en YouTube. Sí, está en YouTube, lo subí, así que justo cuando les pase el video del encuentro de hoy, van a poder acceder a... Hay una lista de reproducción que armé con todos los encuentros de el curso anterior, así que están todos en orden, es solamente dejarlo con play, ponerle play, digamos, a esa lista de reproducción y ponerse a planchar y hacer otras tareas del hogar mientras escuchan el curso anterior si es que tienen ganas. Pero bueno, más allá de que esté a disposición el curso anterior, no hace falta abordarlo para poder participar de este o inclusive para sacarle provecho. Más allá de eso, nosotros en general vamos a ver, vamos a pasarles un formulario de Google para poder tomar asistencia, entre muchas comillas, y poder llevar un registro de quienes están haciendo el curso. ¿Por qué? Porque ese listado de quienes estuvieron presentes en las reuniones, nosotros lo pasamos a la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA y ellos les confeccionan unos lindos certificados cuando termine el curso.
no hace falta hacer nada más para poder recibir ese certificado, simplemente asistir. Y si no pueden asistir a algún encuentro, tampoco es que es una cuestión rigurosa de tomar asistencia de esa manera. De hecho, si por X motivo ustedes tienen algún inconveniente para poder asistir, pero vienen siguiendo los videos y demás, nos pueden mandar un mail diciendo, bueno, yo tengo tal inconveniente para cursar en tal horario y los incluimos en el listado para la confección de los certificados. Lo único que queremos evitar con ese listado de asistencia es pasar un listado de un montón de personas para que sean certificados que en realidad no estuvieron y que eso atrase la confección del certificado de todos. Entonces pasamos solamente los nombres de quienes fueron viniendo o que fueron viendo los videos. No tanto porque nos interese ser rigurosos con el tema de la asistencia, sino simplemente para poder acelerar el proceso de que reciban sus certificados de aprobación del curso, ¿sí? Entonces van a ver que les vamos a ir pasando un formulario de asistencia, lo vamos a hacer varias veces cada una de las reuniones, y ahí se los mandé en el chat en este momento, así que pueden acceder, completar sus datos, digamos, durante la reunión, y ya con eso recibimos la información de que estuvieron acá y que estuvieron presentes, y con eso confeccionamos al final del curso estos listados de aprobación. Independientemente de eso, como habrán notado, las reuniones se graban, así que les vamos a pasar esos videos al final de cada encuentro o al día siguiente, dependiendo de cuánto tarde en subirse en YouTube. Se los pasamos a través del Classroom, y a través del Classroom también les vamos a sugerir algún material. Algún material como un poquito más secundario u optativo, por decirlo así, entre comillas, se los vamos simplemente a recomendar, y en caso de que lo necesiten o que nos lo vayan pidiendo, se los damos en PDF. Y el material un poquito más de base, ¿sí?, firme para lo que vamos a ir viendo, se los vamos a pasar sí o sí en PDF junto con el video de cada reunión. Esto quiere decir que no hace falta hacer una lectura previo a cada uno de los encuentros, sino que están pensados para que vengamos acá, discutamos a partir de una pequeña exposición y empiecen a haber preguntas, comentarios, argumentos filosóficos contradiciendo a los positivistas, por ejemplo, y después de eso pueden agarrar y profundizar en esos temas a partir de las lecturas, y no al revés, ¿sí? Entonces, no se presupone que ustedes tengan que leerlo de cada uno de los encuentros para que puedan aprovechar las reuniones, ¿sí? Así que, bueno, creo que con cuestiones administrativas estamos, pero ¿alguien tiene alguna consulta respecto de esto? ¿O algo que se me haya quedado colgado, pendiente? ¿Algo que no haya mencionado? Creo que... Bueno, simplemente última cuestión, entonces, antes de darle la palabra a Juanma. En los encuentros, hoy porque es un encuentro introductorio, vamos a tratar algunos temas que ya se vieron en el curso anterior, así que tal vez se repite o se pisa con parte de lo que ya saben quienes cursaron la parte anterior de este curso, pero es básicamente para ponernos en tema y saber desde dónde empezamos a discutir algunas cuestiones en el resto de los encuentros. Aparte de este encuentro hay 5 más. Más allá de la cuestión introductoria, y que a veces por ese motivo las exposiciones pueden durar más o menos, la idea del curso es que ustedes puedan intervenir en el momento que quieran. Entonces, si algo les llama la atención o les genera dudas, intervengan directamente, aunque sea un comentario, no hace falta que sea una duda sobre algo que no entendieron. También puede ser una intervención de no estoy de acuerdo con esto, me parece raro tal cosa, me parece raro tal otra. O sea, las intervenciones no solamente son bienvenidas, sino que son el motivo por el cual hacemos este curso, ¿sí? Entonces, intervengan todo lo que quieran, directamente abren el micrófono y hacen algún comentario, ponen alguna pregunta en el chat y lo vamos a atender. En el caso de que por la exposición sea necesario que recorramos la exposición de manera un poquito más estándar y lo hagamos todo derecho, después al final de la parte expositiva vamos a tener así todo instancia de discusión, ¿sí? Así que tanto durante las partes expositivas como al final de las partes expositivas pueden intervenir cuantas veces quieran, y de hecho los y las incitamos a que lo hagan. Así que bueno, eso nada más. Juanma, todo tuyo. Bueno, hola nuevamente. Bien, les voy a hablar de lo siguiente. Lo primero que les voy a comentar es en el orden de temas que vamos a trabajar hoy. En ese orden de temas, el primero entonces va a ser sobre la diferente periodización que se hace. Hay algunas periodizaciones sobre la historia de la filosofía de la ciencia. Justamente estos cursos que comentó
Nacho, que dimos y que la idea es que sigamos dando. La idea es cubrir diferentes momentos de la historia de la filosofía de la ciencia. ¿Por qué eso es posible? Bueno, porque hay diferentes momentos en la filosofía de la ciencia, quizás un momento fundacional, luego un momento que podríamos llamar histórico, etcétera. Hay diferentes etapas, ahora las voy a nombrar y voy a decir cuáles son sus autores e ideas principales, que, bueno, hay una diferencia muy fuerte entre las diferentes etapas. Lo que no quiere decir que cada etapa tenga, se pueda entender como una unidad muy completa. Muchas veces hay autores que pertenecen a una misma etapa y no piensan del todo parecido, pero algunas ideas de familias tienen. Entonces, bueno, primero voy a dar una periodización. Antes de darla, les voy a mencionar en qué bibliografía lo pueden encontrar estas periodizaciones, así que lo primero que voy a hacer es copiarles ahora, pegarles en el chat. Después Nacho se los va a pasar. Bueno, ahí les pasé 5 textos. Si los miran ahí por el chat, el primero que estoy mencionándoles es el de Klimovsky, Gregorio Klimovsky. Este texto da una forma muy pormenorizada de la periodización, incluso desactualizada, pero una primera aproximación no está mal. Luego tenemos los textos de Lorenzano y de Moulines, que son muy buenas periodizaciones de la historia de la filosofía de la ciencia, pero hacen énfasis en una etapa específica y una corriente específica dentro de una etapa que se llama, dentro de la etapa que llamamos tradición semántica, dentro de la tradición semántica, que es una de las últimas, en la cual se supone que nos encontramos, hacen énfasis en la corriente metaestructuralista. Que bueno, eso si lo veremos alguna vez, lo veremos ya dentro de unos cuantos cursos, no será este en el donde trabajemos sobre las últimas etapas, ahora estamos sobre una de las primeras. El siguiente texto que van a encontrar, que es en el cual me voy a apoyar para este curso, es el texto de Cassini. Cassini hace una reseña, es decir, un comentario sobre el texto de Moulines, y en esa reseña hace algunas críticas. Cassini fue discípulo de Klimovsky, así que sus críticas, no sé si está bien decirlo así, pero son bastante interesantes. Creo que asociado a que fue discípulo de Klimovsky está eso. Bien, está bastante bueno, yo lo sugiero, el texto 4. Además de que es esta periodización que hace Cassini en su comentario, en su reseña al texto de Moulines, él logra separar algunas etapas más. Me parece que es la periodización más completa. Hasta ahora, por lo menos de las que yo encontré. Y el último que tienen ahí, el número 5, el de Calzada 10, la concepción semántica de las teorías científicas, nuevamente, hace una buena periodización, pero con un énfasis en la concepción semántica. Está pensando hacer toda la periodización para mostrar, bueno, dónde está parado. Está muy buena esa periodización, es muy completa, le presta un poquito más de atención a algunas concepciones que los anteriores no le prestaban, como por ejemplo de la de Gir, de la concepción semántica. Aún así es muy sintético, pero está bastante bueno. ¿Qué recomiendo? Si van a leer esto, si les interesa, que lean el de Klimovsky, eh, para si nunca leyeron nada de filosofía de la ciencia. Si leyeron algo, solo lean el de Cassini y el de Calzada, son los que recomiendo. Entonces, luego leerlo todo también está bueno, pasa que va a ser bastante repetitivo. Si leen el de Cassini y el de Calzada, van a tener una buena base para la historia de la filosofía de la ciencia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, comencemos entonces. Voy a dar la periodización, como dije, las diferentes etapas, la etapa que ya dimos con el compañero, la etapa en la que nos vamos a apurar en este curso, y luego de dar esas etapas, eh, creo que Nacho nos va a comentar las ideas principales de la etapa en la que nos vamos a parar y algunas de las ideas que son germen y que ya dimos la vez pasada, pero que son como de alguna forma una deuda con la concepción actual que vamos a trabajar. No la actual, sino con la que vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? Bien. Encontramos una primera fase de la filosofía de la ciencia, antes de que podamos hablar de filosofía de la ciencia propiamente dicha, una fase que vamos a llamar fase de germinación. Es decir, la fase uno sería la fase de germinación, donde las ideas de la filosofía de la ciencia como tal se empiezan a formular. Acá en esta fase aparecen los primeros intentos de axiomatizar las teorías. ¿Quiénes encontramos acá?
a Ernest Mach, a Poincaré, a Duhem. Estos tres autores, Mach, Duhem y Poincaré, son autores que empiezan a hacer un análisis súper interesante, eso es un juicio de valor, pero es justamente porque es interesante que los autores posteriores lo toman, sobre la teoría física, por ejemplo, la teoría física que en esa época parecía allá llegando al siglo XX, estamos llegando al siglo XX en la etapa de germinación. Bien, las ideas de la física estaban resquebrajándose, digamos. La física newtoniana estaba entrando en una crisis muy fuerte y era necesario hacer una reflexión sobre qué era la ciencia. En esa reflexión, antes de que aparezca el Círculo de Viena, es decir, mucho antes de eso, no mucho antes, pero digámoslo, sus abuelos, Duhem, Mach y Poincaré, piensan, bueno, ¿qué tenemos que pensar como ciencia? Y por otro lado, ¿cómo podríamos hacer con una teoría, cómo debemos pensar las teorías de forma tal de que se puedan pensar desde un punto de vista lógico? Bueno, acá encontramos, como dije, algunas semillas en esta fase de germinación. Por un lado encontramos el programa fenomenalista o fenomenista de Mach, donde intenta hacer una reconstrucción de la física newtoniana sin términos teóricos. Por otro lado, encontramos una reconstrucción de todo conocimiento empírico sobre bases fenomenistas de parte de Mach. Mach incluso da cuenta de algo que Einstein dio cuenta después, que es que el tiempo y el espacio no deberían ser pensados como absolutos, sino como relativos. Esto es una reacción post-kantiana. Es la crisis kantiana de lo que estamos hablando. La filosofía de la ciencia germina en una etapa post-kantiana, intentando recuperar las cosas que había dicho Kant como garantía del conocimiento, sin comprometerse con, por ejemplo, tiempo y espacio absolutos. ¿Cómo hacemos para reconstruir el conocimiento científico sin comprometernos con estas cosas que en la física newtoniana están fallando? Bien, esa es la etapa de germinación con Duhem, Poincaré y Mach. Bien, el programa fenomenista de Mach, de reconstruir la teoría física y reconstruir todo conocimiento empírico, es posteriormente, y ya no en una etapa de germinación, pero está bueno mencionarlo, es retomado por Russell en Our Knowledge of the External World de 1914 y por Carnap en Outlook de 1928. Es decir, retoman el proyecto de Mach de reconstruir la física en términos puramente fenoménicos. Bien, la otra parte de la fase de germinación, o sea, la primera parte es del programa fenomenista de Mach, la otra parte, la otra semilla de esta etapa de germinación antes de que aparezca la filosofía de la ciencia, la encontramos en el instrumentalismo y el convencionalismo de Poincaré y de Duhem. También se podría agregar el ficcionalismo de Weichinger, que tanto Poincaré, Duhem y Weichinger son retomados ya en una fase muy posterior de la filosofía de la ciencia para poder pensar la noción de modelos. Bien, estas ideas siempre van a estar dando vueltas. Además, Poincaré y Duhem van a volver una y otra vez. Podríamos decir que el resto son notas al pie, pero bueno, eso es algo que diría yo, capaz que Nacho diría otra cosa. Bien, terminamos la fase de germinación, ¿no? Ya tenemos ahí el proyecto fenomenista, la búsqueda de reducir las teorías a sistemas axiomáticos, la idea de que el conocimiento es una economía de los diferentes datos empíricos, etc. Pasamos a la siguiente parte, la fase de eclosión. En esta fase de eclosión, digamos, la antorcha de la reflexión sobre la filosofía de la ciencia es agarrada por Mach, agarrada por otros pensadores alemanes, y forman el Círculo de Berlín, el Círculo de Viena, dos círculos en torno a los cuales encontramos la aparición de lo que podemos llamar positivismo lógico, que según Cassini nada que tiene que ver con el positivismo de Comte, sino que tiene más que ver con el positivismo de Ernest Mach. Bien, en esta etapa, la primera entonces germinación, en la que estamos hablando ahora es la fase de eclosión, donde esa germinación se rompe, abre y empieza a desarrollarse. Encontramos la búsqueda de encontrar un criterio para separar ciencia de lo que no es ciencia, de lo cual Damián en algún momento quizás nos pueda hablar, es un especialista en eso. Bien, en esa fase de eclosión lo que encontramos es una combinación de dos grandes corrientes, el empirismo y el análisis lógico, el logicismo, se combinan y forman entonces las principales ideas de lo que será el positivismo lógico, representados por el Círculo de Berlín y el Círculo de Viena, que luego modificarán algunas de sus posturas. De eso vamos a hablar en este encuentro, de esa modificación.
Entonces, bueno, se retoma mucho el empirismo de Magee y Russell, el logicismo de Hilbert, y se buscan algún criterio que separe ciencia de lo que no es ciencia. Ahí tenemos algunos intentos por parte de Schlick, de Otto y Neurath, de los primeros escritos de Carnap, los escritos tardíos de Russell. Esta es la fase de eclosión. Estas ideas que surgen con el empirismo, con el positivismo lógico de estos señores, entran en crisis, hacen una autocrítica estos señores. Luego de una persecución, ¿qué pasó? Bueno, hay una cosa histórica de por medio. Mach es asesinado por un estudiante fanático de cierta orientación política. 1930, la cosa se pone bastante picante en Alemania. La filosofía de la ciencia deja de ser hablada en alemán, o por lo menos ahora principalmente pasa a ser hablada en inglés. Los diferentes miembros del Círculo de Berlín, del Círculo de Viena, se mudan, se van a Inglaterra, se van algunos a Argentina. Sí, Argentina, Silsel, el que estudió la noción de ley científica, se fue a Argentina. Otros, muchos se van a Estados Unidos y forman escuela. Y ahora, en vez de hablar de positivismo lógico, vamos a hablar de empirismo lógico. Es decir, que ahora vamos a hablar de la fase clásica. Pasamos de la fase de germinación a la fase de eclosión, y ahora, luego de esta migración masiva de los autores, podemos hablar de la fase clásica de 1935. Cuando usualmente se habla del Círculo de Viena, con las críticas hechas, estamos hablando de esta fase clásica, del empirismo lógico, ya no de positivismo. Y este cambio de nombre supone un cambio de algunas ideas. Ya no creen que hacen autocrítica y notan que la idea de un criterio verificacionista es bastante ingenuo, que el conocimiento científico no se puede verificar, sino que en todo caso se puede confirmar. Nacho hoy nos va a hablar de eso. Es decir, que adoptan una teoría de la probabilidad, eh, van por ese lado, hacen una crítica a la noción de inducción y abandonan una noción que tenían de las épocas anteriores, incluso desde Duhem, o sea, desde la germinación y desde la eclosión, estaba la búsqueda de intentar reducir las teorías científicas a un lenguaje puramente empírico. Antes, ¿no? Fase de eclosión, intento de reducción, las teorías completamente a un lenguaje puramente empírico. Y si había algo que no era empírico, era un instrumento nada más. Bueno, ahora, en la fase eh, clásica de 1935 del empirismo lógico, se abandona esa pretensión, se acepta que hay términos teóricos que no se pueden definir de forma completa, y entonces tenemos una vía desarrollada por Rudolf Carnap, según la cual los términos teóricos de las teorías no se pueden definir de forma completa de manera empírica, y tenemos que resignarnos a definirnos de forma parcial, mediante lo que él llama reglas de correspondencia. Bien, hasta acá es lo que vamos a trabajar, o sea, solo vamos a trabajar la fase clásica en este encuentro, quizás un poquito de la eclosión, pero principalmente la fase clásica, donde hay una autocrítica del empirismo hacia lo que fue el positivismo. La adopción del probabilismo, el abandono de la pretensión de reducir todo término a algo empírico. ¿Qué autores encontramos como más representativos de esta etapa, de la fase clásica de la cual vamos a hablar en esta serie de encuentros? Bueno, uno es Carnap, Reichenbach, que vamos a hablar en el encuentro que viene, me va a tocar exponer a mí, Popper, Hempel y otros tantos. ¿Popper perteneció al Círculo de Viena? No. Incluso muchos dicen que Popper no quiso pertenecer al Círculo de Viena, otros dicen que el Círculo de Viena no quería que Popper sea parte. Sea como fuere, Popper les pegó muy fuerte. Pero bueno, pertenece a la fase clásica, pero no al Círculo de Viena. Y bueno, luego encontramos dos etapas más que voy a mencionar muy por arriba. ¿Por qué? Porque son posteriores, que todavía no las vamos a trabajar. Entonces, primero tenemos etapa de germinación, luego etapa de eclosión y luego etapa clásica. Usualmente estas tres etapas, o las dos últimas, mejor dicho, eclosión y clásica, son las que se mencionan como una sola, como la primera etapa de la filosofía de la ciencia, y luego se mencionan las otras dos que todavía no mencioné. Está en cualquiera, bien, sí, ahí está. No está en todos los textos, lo vas a encontrar en el de Cassini, la idea de que hay una fase de eclosión y una fase de germinación. Aún así, los demás textos pueden representar algo de esto, lo describen, pero no con este nivel de detalle donde Cassini hace una crítica al texto de Moulines. Yo recomiendo complementar el de Cassini, porque el de Cassini se supone que es solo un comentario, con el texto de Diez Casada, ¿cómo era? Diez Calzada. Yo recomendaría hacer eso. Bien,
Sigamos. Tenemos dos etapas más. Una es la fase historicista, que se la suele nombrar por los años 1960, también autodenominada filosofía nueva de la ciencia, aunque de nueva ya no tiene nada, en 1960. Y lo que encontramos es digamos, la insuficiencia de los conceptos desarrollados por el positivismo lógico. Hay aspectos que van contra las intuiciones naturales sobre la ciencia. ¿Qué aspectos? Bueno, la noción de teoría, pensada como un sistema axiomático, entra en colisión. ¿Por qué? Bueno, porque esta nueva filosofía de la ciencia de 1960 empieza a notar la importancia, ya lo había notado los anteriores, pero acá parece que es un mainstream, ¿no? Es una idea de moda. Las teorías son dinámicas, evolucionan con el tiempo, la noción de teórico-empírica parece difuminarse, creo que vamos a hablar de eso también en un encuentro, de la difuminación. El problema de la diferencia entre lo empírico y lo teórico lo vamos a hablar. Bien, pero acá en la etapa historicista o histórica, con una filosofía de la ciencia de 1960, la distinción teórico-empírico explota. Y la idea de una teoría como un sistema axiomático explota también. ¿Por qué? Porque no puede representar la transformación de una teoría a lo largo del tiempo. No vamos a hablar de eso ahora, el próximo encuentro sí, digo, el próximo curso. Bueno, las teorías entonces ahora son pensadas como proyectos de investigación que no pueden reducirse a entidades lingüísticas analizadas lógicamente, es decir, que el análisis lógico se queda corto. Esto impulsó el estudio social de la ciencia, surgen las sociologías de la ciencia, donde se ponen en valor los aspectos psicológicos y sociales en la intervención del desarrollo de la ciencia. Era ignorado, no de forma absoluta, pero sí de forma parcial. Digamos, dentro del análisis lógico y el análisis teórico no entraba para la filosofía de la ciencia el análisis de los aspectos sociales y psicológicos, antes, con el Círculo de Viena. Ahora, con la fase histórica de la ciencia, esos aspectos eh, juegan un rol central. Bueno, no sé si tan central, pero es muy importante. ¿Qué autores encontramos acá? Kuhn, Lakatos, Paul Feyerabend, Laudan. ¿Y qué antecedentes fuertes? Duhem y Toulmin. Incluso muchos de los desarrollos que hace Kuhn sobre historia de la ciencia ya los encontramos muy bien desarrollados en Duhem. Pero bueno, Duhem era un empirista barra escéptico, algo así, y bueno, y él estaba a favor del análisis lógico, así. Bueno, nada, cuestiones. Eh, Bien, ¿qué podemos decir entonces de la fásica histórica? Empieza en 1960, más o menos que termina de dar sus últimos frutos ricos en 1980. Sus representantes principales son Hanson, Feyerabend, Kuhn, Lakatos y Laudan. Se apoyan en el análisis psicológico y social de la ciencia, hacen énfasis en la importancia del análisis histórico, toman la idea de teoría como algo que se desarrolla en el tiempo de forma diacrónica, es decir, que tienen que adoptar ya no la noción de teoría, sino alguna noción más amplia en la cual la teoría pueda estar incluida. Eh, bueno, hay algunas cosas más que quizás se puedan decir, pero quedarán para un curso sobre eso. La siguiente fase y la última que encontramos es la fase semántica, la tradición semántica, nota de color, estas se llaman tradición semántica, porque la primera fase, la 1, la 2 y la 3, donde encontramos la de germinación, eclosión y clásica, se llama tradición sintáctica. 1, 2 y 3 se la llama tradición sintáctica, y ahora, en esta última fase, la que estoy hablando ahora, en la 5, se llama tradición semántica, que se pone de moda en 1970 y no dejó de ponerse de moda hasta la actualidad. Lo que sucede igual es que la tradición semántica engloba una gran cantidad de tradiciones, es una familia de tradiciones y en ese sentido hay muchas diferencias. Por ejemplo, encontramos el estructuralismo que intenta retomar lo que decía la tradición sintáctica, pero reemplazar las herramientas lógicas de análisis y pasa de la lógica proposicional a la teoría de conjuntos. Entonces busca hacer lo mismo, pero ahora intenta solucionar el análisis lógico mediante algo que pueda hacer análisis del movimiento diacrónico de las teorías. ¿Qué otras tenemos? Tenemos a Gir, tenemos a Van Frasen. Bueno, la tradición semántica, ¿por qué se llama semántica? Que empieza en 1970. Bueno, es una reacción contra la tradición sintáctica, primero, que intentaba reducir las teorías a conjuntos de enunciados,
axiomatizados, ordenados lógicamente, y hacían énfasis en los axiomas o hipótesis fundamentales, ¿no? La tradición sintáctica hacía énfasis en la definición de las teorías a partir de sus axiomas, y el resto será todas sus consecuencias lógicas. En cambio, ahora en la tradición semántica se hace énfasis en la definición de las teorías por sus consecuencias lógicas, es decir, que no se definen las teorías en función de sus axiomas, sino en función de sus aplicaciones, es decir, de las subestructuras empíricas. Ahora la teoría no se piensa como un conjunto de enunciados ordenados axiomáticamente, sino como un conjunto de modelos, como una familia de modelos o como un conjunto de leyes que determinan una familia de modelos. ¿Qué son los modelos? Las aplicaciones empíricas de la teoría. Hay diferentes, igual, tradiciones dentro de la tradición semántica que definen la noción de modelo de formas diferentes, interpretan la noción de teoría de formas diferentes, pero en lo que gobierna en esta etapa de 1970 es la idea de definir teoría como una familia de modelos y la noción de modelo como una aplicación exitosa de la teoría. Bien, se renueva el análisis lógico, pero ahora cambiando la noción de teoría, teniendo en cuenta el problema del cambio científico, las teorías de entidades, bueno, esto ya lo hablamos todo. ¿Qué autores encontramos como representantes de la fase semántica? Bueno, en un inicio Kitcher, Hacking, Boyd, Suppes, Van Frasen, Lear. Bueno, no hace falta que, no es sobre eso este encuentro. Si quieren, igual después les ponemos todo lo que estoy exponiendo ahora, se los podemos poner por escrito para que lo puedan tenerlo. Una nota de color, la tradición semántica que empieza en 1970 en realidad comienza antes. Comienza incluso en 1920, pero no está de moda. Pero ya tiene antecedentes en 1920. La idea de Tarski pensaba la idea de reducir una teoría matemática como una familia de modelos, una teoría matemática. Pero eso luego es retomado por Suppes, con ese al final. Es retomado por Suppes, y Suppes intenta ahora reducir una teoría a una familia de modelos. Ya no una teoría matemática, sino una teoría. Bien, y a partir de lo que dijo Suppes, que empieza a crecer las diferentes ramas de la tradición semántica. Bueno, esto fue un resumen pormenorizado de las diferentes etapas. Primera, entonces, germinación. Segunda, eclosión. Tercera, clásica. Cuarta, histórica. Quinta, semántica. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, el encuentro pasado hablamos de la etapa de germinación. En esta serie de encuentros vamos a hablar de la eclosión y de la clásica. Bueno, Nacho. Bueno, perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta directamente, intervenga, interrumpa, ¿sí? O sea, ya sin ningún tipo de problema. Si no, entonces seguimos, ¿sí? Lo que viene a continuación no intenta hacer algo demasiado largo, ¿sí? Va a ser una exposición muy sencillita de los principales supuestos de el positivismo lógico que justamente va a abonar las discusiones que vamos a tener en el futuro. Entonces, esta es como la base para poder entrar en determinadas discusiones a partir de los próximos encuentros, ¿sí? Ya obviamente teniendo... Ah, perdón, Mariana hace una consulta. ¿Fase historicista queda marcada en lo sintáctico? Esto para ¿Me que estás preguntando a responda mí? Juanma. Sí. Ah, la fase historicista. No está dentro de lo sintáctico. ¿Por qué? No, No, sería solo eh, germinación. Ah, ahí vi la pregunta. Germinación y clásica. No, germinación no. Eclosión y clásica es la que usualmente se piensa ante el enfoque clásico. Se podría meter también, me parece, la de germinación. Entonces, germinación, eclosión y clásica dentro del enfoque sintáctico, donde se hace hincapié en la axiomatización de las teorías. claro, teniendo en cuenta esto, o sea, es cierto que hacen foco en otros aspectos de cómo se desarrolla la teoría científicas y demás en la fase historicista, pero es cierto que, que algunos de los exponentes de la fase historicista presuponen hasta cierto punto una concepción sintáctica de las teorías, y otros ya presuponen algún tipo de noción superadora, como se supone que es la concepción semántica de las teorías. Entonces, están ahí como jugando en el medio. El tema es que hacen énfasis en otros aspectos, digamos, de lo que es desarrollar la ciencia. Eh, pero bueno,
Ahí ya Juanma respondió la pregunta. Bien, entonces voy a aprovechar para compartirles un pequeño PowerPoint. Asumo que ahí se ve, ¿no? Más o menos. Perfecto. Bien, entonces, genial. Mil gracias por la confirmación. Bien, entonces, ya teniendo la contextualización histórica, ¿sí? De más o menos en qué momento de la historia de la filosofía y de la ciencia nos encontramos, ¿sí? Que es el momento en el que el positivismo lógico o el empirismo lógico ya tomó cierto lugar de preponderancia, ya se instaló como rey y señor absoluto de esta subdisciplina. Tenemos que ver básicamente cuáles son los supuestos principales del positivismo lógico o qué es el positivismo lógico para poder ver cuáles son las discusiones que se empiezan a tener a partir de este momento, ¿sí? En el curso anterior presentamos cómo surgía todo un movimiento en filosofía de las ciencias que instala la filosofía de las ciencias como disciplina profesionalizada. Y que instala justamente una serie de discusiones que es justamente esto que les mencionamos como positivismo lógico. Pero como en este curso no necesariamente tienen por qué saber qué es el positivismo lógico ni de qué manera surgió, entonces está bueno retomar un poquito estos temas para poder saber cuáles son las discusiones que vamos a tener a partir de ahora. Entonces, vamos a hacer una especie de presentación muy breve y por ese motivo engañosa y necesariamente incorrecta, digamos, de lo que es el positivismo lógico, pero que sirve a, digamos, a nuestros fines didácticos para que ustedes entiendan más o menos cuál es el contexto. El positivismo lógico básicamente es una corriente que empieza a pensar cómo se debería hacer ciencia y desde ese lugar trata de tener ciertas consideraciones filosóficas en mente para poder dar una respuesta a qué es la ciencia, cómo se debería desarrollar y cómo se debería justificar. ¿Por qué recibe el nombre de positivismo lógico? En primer lugar, el rótulo de positivismo viene de un término introducido por Comte, ¿sí? Filósofo francés, si no me equivoco. Quiero no equivocarme, así que si alguien sabe que nació en otro lado, avíseme. Yo sé que escribía en francés, pero... Bien, que básicamente, ¿sí? Es un tipo de postura filosófica que hace énfasis en cómo desarrollar el conocimiento basados en la ciencia y particularmente en qué tipo de ciencia, la ciencia empírica, es decir, la ciencia que se puede conocer a través de la experiencia. Entonces, el rótulo de positivismo hace énfasis en el hecho de que quienes se consideran positivistas consideran que deberíamos obtener conocimiento acerca del mundo basados en la ciencia y que la ciencia se debería basar en la observación, en la experiencia, ¿sí? Y que esa tiene que ser la base de nuestro conocimiento más firme, ¿sí? Otras formas de conocimiento quedarían más descartadas. Por ejemplo, si yo solamente obtengo conocimiento a través de razonamientos puros, o trato de obtener conocimiento a través de la fe, o trato de obtener conocimiento a través de ciertas intuiciones, y bueno, esas clases de conocimiento quedan un poco más relegadas para un positivista. El positivista prepondera la experiencia por sobre todo a otra fuente de conocimiento y entonces en esta línea la ciencia debería desarrollarse y debería articularse en torno a lo que podemos observar y en lo que podemos saber a partir de nuestra experiencia, de nuestros sentidos, de nuestra observación, de nuestra experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay varias clases de positivismo, podríamos decir que hay tantas clases de positivismo como positivistas, pero estos elementos son los que tienen en común. Y en particular, este movimiento que impulsó la filosofía de las ciencias como disciplina autónoma no tomó el positivismo, digamos, inicial de Comte, sino que trató de desarrollar una clase especial de positivismo que se llamó positivismo lógico. ¿Por qué? Porque a través de la lógica simbólica que habían desarrollado sobre todo Russell y otros dos autores que se llaman Frege y Whitehead, planeaban ordenar el conocimiento científico, ¿sí? A partir de una disciplina que se estaba desarrollando de forma bastante rigurosa, que era la lógica y que estaba teniendo su auge en ese momento. Entonces, por decirlo así, el positivismo lógico es una corriente filosófica que trata de explicar cómo se debería desarrollar el conocimiento científico surgiendo
¿sí? Sus saberes a partir de la experiencia y articulados a partir de la lógica formal. No nos vamos a meter tanto con el tema de la lógica, pero simplemente sepan que la lógica estructura el conocimiento científico para los positivistas lógicos, ¿sí? Entonces, básicamente el rótulo de positivismo lógico surge de acá, ¿sí? Surge de estos términos que se toman prestados de algunos desarrollos que tenían demasiado valor para las personas que se encargaron de desarrollar esta tarea. Y las pretensiones de los positivistas lógicos, en primer lugar, es la de expandir una concepción científica del mundo, o sea, luchar contra otro tipo de concepciones del mundo, por ejemplo, concepciones metafísicas, concepciones religiosas. Concepciones de otro estilo deberían quedar de lado y deberíamos instaurar una concepción científica del mundo según la propuesta de los positivistas. En segundo lugar, lo que tratan de hacer es fundamentar adecuadamente la lógica y fundamentar adecuadamente la matemática. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si bien la lógica y la matemática son ciencias, no se basan en la observación. No necesariamente se basan en la observación. ¿Por qué? Porque se desarrollan a partir de otros mecanismos. No obstante, todo el resto de las ciencias que sí se desarrollan con base en la observación, las ciencias empíricas, ¿sí?, se desarrollan haciendo uso de la lógica y haciendo uso de la matemática. Entonces necesitamos una buena lógica y una buena matemática fundamentadas adecuadamente para poder desarrollar el resto de las ciencias que sí se basan en la observación. En tercer lugar, los positivistas hacen énfasis en el hecho de que ya hay ciencias empíricas que se desarrollan adecuadamente y que prestan mucha atención a un método riguroso basado en la observación. Puntualmente, el ejemplo más icónico de ciencia empírica que se desarrolla de esta manera es la física moderna. La física había tenido avances impresionantes, avances bien fundamentados en la observación, y ese tipo de metodología es la que deberíamos extender a todas las ciencias. ¿Por qué plantean esto los positivistas? Bueno, porque había otras ciencias que no tenían tan claro qué método había que utilizar para poder investigar. Entonces, como la física sobre todo hizo toda una serie de investigaciones que utilizaban un método que parecía muy correcto, entonces deberíamos extender el método que utiliza la física para poder ordenar los desarrollos del resto de las ciencias, que son menos exactas, menos rigurosas y que por lo tanto tienen menor estatus que lo que para los positivistas, al menos en un inicio, tenía la física. Y bueno, como les decía entonces, una vez que ya investigamos cuál es este método de la física que desarrolla la ciencia empírica de manera excelente, deberíamos compartir este método con el resto de las ciencias para que todas las ciencias avancen con la misma rigurosidad. Entonces ya ahí tienen como algunas de las ideas básicas del positivismo lógico como proyectos para poder desarrollar esta concepción científica del mundo. Vamos a profundizar en esta cuestión un poquito más. Obviamente, si tienen dudas, consultas, me avisan y las revisamos, ¿sí? Bien, fíjense lo que proponen los positivistas lógicos, ¿sí?, en un escrito que es una especie de panfleto, ¿sí?, como panfleto inaugural con el que los positivistas empezaron a hacer promoción de su posición, ¿sí? Este texto que aparece acá en pantalla y que ahora voy a leer es parte de un manuscrito, ¿sí?, que es un manifiesto del Círculo de Viena, que fue el grupo que sobre todo encarnó la posición del positivismo lógico y que se lanzó hacia 1929, ¿sí?, para poder tratar de proponer que en general suscribiéramos al proyecto de los positivistas y desarrollábamos la ciencia de cierta manera en particular. En este texto, básicamente, los positivistas empezaron a hacer promoción de su postura y empezaron a decir por qué era bueno, por qué este tipo de propuesta filosófica es buena para la sociedad, es buena en general para poder obtener conocimientos más firmes y demás. Juanma, sí, ibas a intervenir. Sí, perdón por interrumpirte, pero había una cosa que recién comentaste que estaría bueno agregarle una nota al pie. Tiene que ver con esta, por un lado el espíritu antimetafísico, pero por otro lado la física como modelo. Cuando Duhem y Mage escriben en función de un problema, y es que a finales del siglo XIX,
lo que tenías para la física eran un montón de concepciones metafísicas encontradas, un atomismo, un cartesianismo, eh, y no sé cuántas más, pero había diferentes concepciones metafísicas en colisión, que se tomaban no como metafísica, sino como ciencia misma. Y intenta rescatar, por ejemplo, Duen con su análisis de la teoría y más con su intento de reducción fenomenológica, lo que intentan rescatar es, bueno, ¿qué tiene de bueno la teoría física que funciona tan bien, pero que parece que a pesar de que funciona tan bien, admite muchas interpretaciones metafísicas de qué es lo que puebla el mundo? Es decir, que había muchas formas de interpretar los datos, teóricamente. ¿Con cuál nos tenemos que quedar? Bueno, reduzcamos todo lo que podemos las teorías y veamos qué comparten. Es decir, que había algo muy bueno con la física, y era que era matematizable. Es justamente la idea de matematizarla y traducirla lógicamente lo que permitía poder eliminar aparentemente la parte con la que se podía prescindir. Pero el problema es que era necesario hacer ese análisis lógico, porque la física en ese momento estaba mostrando muchos problemas. El hecho de que haya teorías empíricamente equivalentes pero lógicamente incompatibles, era un problema real. Había muchas físicas juntas en colisión. Atomistas, cartesianos, newtonianos, diferentes visiones de qué es lo que poblaba el mundo. Y eso era un problemón que estaba presentando la física y no las demás disciplinas. Es decir, que tenía algo bueno y tenía algo muy malo. Y es ese hecho lo que llevó al análisis lógico y la búsqueda de la eliminación de la metafísica. No, quería mencionar eso. Perdón, perdón. No, 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 Y está nada. perfecto, está perfecto. Em, por las dudas, para poder profundizar. Ah, bueno, ahí Bárbara está haciendo el aviso en el chat. Mil gracias por estar. Después pasamos el video del encuentro. Bien, entonces, para poder detallar un poquito esto de la pretensión antimetafísica que tenía el positivismo lógico, vamos a atender en particular a esta cita que les decía acá, que, como les digo, es parte de una especie de panfleto de manuscrito que expone el positivismo lógico y puntualmente una asociación eh, dentro del positivismo lógico para poder proponer que esta forma de hacer filosofía y de hacer ciencias era la mejor que podía llegar a ver y es la que tendríamos que desarrollar. Paso a leer. Muchos sostienen que el pensamiento metafísico y teologizante está creciendo hoy de nuevo, no solo en la vida diaria, sino también en la ciencia. ¿Se trata aquí de un fenómeno general o solo de un cambio restringido a ciertos círculos? La afirmación misma se comprueba fácilmente mediante una mirada a los temas de los cursos universitarios y a los títulos de las publicaciones filosóficas. Pero también el espíritu opuesto del iluminismo y de la investigación antimetafísica de los hechos se fortalece hoy en día, en la medida en que se torna consciente de su existencia y de su tarea. O sea, contra los impulsos de meter la metafísica en cualquier lado y meter a Dios en cualquier lado y meter pensamientos místicos en cualquier lado, viene de una corriente que trata de eliminar todo eso del conocimiento científico y dice, la sociedad debería desarrollar sus propósitos y sus tareas atendiendo a lo que dice la ciencia. Y la ciencia librada de todas estas supersticiones metafísicas, ¿sí? O sea, básicamente, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Prendamos fuego cualquier cosa que tenga que ver con, con la astrología, concentrémonos en la astronomía. Por ejemplo, no sé, concentrémonos en eliminar cualquier tipo de pensamiento mágico y instauremos el pensamiento científico. O sea, hay una serie de ámbitos en la sociedad en la cual se está expandiendo un pensamiento que es demasiado supersticioso, demasiado mágico, demasiado metafísico. Y nuestra tarea es desarrollar una investigación antimetafísica, desterrar el pensamiento anticientífico, no solamente de la sociedad, sino también de la ciencia misma. ¿Sí? Este tipo de propuesta más extrema, ¿sí?, es justamente la que sirve para poder hacer una especie de publicidad de la posición de los positivistas lógicos. Entonces, no es que ellos en todo momento estuvieran en contra de cualquier tipo de propuesta que no se pudiera comprobar a través de la observación o a través de la ciencia, pero sí necesitaban hacer publicidad de su posición diciendo, bueno,
con tanta superstición adelante necesitamos prestarle atención al conocimiento más científico y riguroso, ¿sí? Bien, Iván pregunta en el chat, ¿qué consideraban como ciencia estos primeros filósofos de la ciencia? Bueno, justo eso lo voy a atender en un rato, así que voy a dejar esa pregunta en espera. Pero está muy bien, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si descartan todo lo que no es científico, entonces ¿a qué consideran ciencia? ¿Sí? Y en segundo lugar, David plantea, ¿en estos puntos estaban pensando directamente en alguna escuela de pensamiento en particular? ¿En la fenomenología husserliana, heideggeriana tal vez? Sí, de hecho sí. Los positivistas lógicos estaban súper en contra de Heidegger. De hecho, tienen varios artículos usando ejemplos de cosas que decía Heidegger para decir explícitamente lo que dice Heidegger no significa nada, no tiene ningún tipo de sentido y o nos está diciendo algo obvio que podríamos expresar en términos más simples, o nos está diciendo algo inútil que en realidad es estrictamente falso y superchería. Sí. Contra Husserl no estaban tanto porque Husserl era matemático, además de profesión, entonces el análisis de Husserl tenía como raigambre positivista. De hecho, los positivistas están muy de acuerdo con las primeras investigaciones lógicas de Husserl, pero con el análisis de Heidegger están muy en desacuerdo. Con toda la fenomenología de Heidegger están súper enfrentados. Damián, sí, intervení todo lo que quieras. Hola, perdón por la interrupción y gracias por el permiso. Quería hacer una pequeña aclaración que a mí me molestó mucho cuando empecé a tratar de entender estos temas, así que quizás sea útil para los que están empezando. Durante los primeros meses, y les diría hasta años que estudié estos temas, la palabra positivismo me sonaba sumamente oscura porque no podía entender cuál era el punto de que algo fuera positivo. Porque el término es sumamente vago en castellano, así que quería simplemente darles a modo de muestra la conclusión a la que llegué yo. El problema es que en castellano positivismo puede sonar a optimismo, o puede sonar a algo valorativo, que es positivo porque está buenísimo, o puede sonar a una cosa binaria, positivo, negativo, verdadero, falso, y no es ninguna de esas. En castellano el término positivo es mucho más vago que en otros idiomas. Entonces, eh, por ejemplo, en castellano, si te preguntan si estás seguro de algo, ya no se contesta positivamente, se contesta sí, estoy seguro. En cambio, ese sentido se conservó más en francés, en alemán, en inglés. Entonces, lo que está pensando esta gente cuando llama positivismo al positivismo, bueno, lo dijo Nacho de pasada, sí, es un conocimiento firme, es un conocimiento seguro, un conocimiento claro, un conocimiento del que tenés razonable certeza. Es ese el sentido de la palabra positivo en positivismo. Creo que entendiendo eso desde la raíz del término mismo se entiende mucho mejor todo lo que, bueno, se entiende un poquito más al menos todo lo que estuvo explicando fantásticamente Nacho hasta ahora. Nada más que eso, gracias. Gracias, Dami. Juanma, sí, estabas levantando la mano Eh, también. sí, acotar las reflexiones de Damián, que recuerdo haber encontrado antecedentes en el ámbito del derecho, si quizás esos no sean tan importantes, pero sí se encuentran algunas poquitas menciones del término positivo en Francis Bacon, uno de los que da lugar al empirismo moderno. Y él hacía unas listas, o sea, él invitaba en la metodología de la ciencia, en esa revolución metodológica de la ciencia, invitaba a hacer listas sobre datos que se dan positivamente respecto a las hipótesis, datos que se dan de grado, etcétera. Ahí quizás encontramos alguna relación entre positivismo y ciencia, ¿no? Como positivo, como el hecho de que algo se está dando empíricamente. Por otro lado, Nacho, vos tenías una idea interesante, no sé si la llegaste a desarrollar, sobre positivismo en tanto interpretación de la metafísica en el sentido de Kant, pero no sé si Sí, la seguís sosteniendo, todavía tenés. no, la tengo, pero me parece que era irme mucho por las ramas, pero tal cual. Yo simplemente para confesar esto, ¿sí? Y Juanma lo sabe, y quienes ya me conocen también lo saben de sobra. Yo soy fanático de Kant con todo mi ser. Acá, no sé si están viendo mi cámara, tengo una tacita de Kant, o sea, tengo un pijama de Kant. Yo amo a Kant con toda la intensidad que me permite el corazón, y entonces yo empiezo a hacer referencias a Kant con todo lo que viene después, ¿sí? Y sí, en parte el sentido, digamos, de positivismo que rescata tanto Comte como, como los positivistas lógicos,
en parte está arraigado en un uso del término bien kantiano, ¿sí? El uso del término kantiano sobre algo positivo es algo acerca de lo cual tenés información a favor y no solamente tenés información en contra. Entonces, cuando vos afirmás algo por la negativa, es básicamente porque tenés pruebas en contra o porque no tenés información a favor de determinada cuestión. Ahora, cuando la afirmás positivamente es porque tenés alguna prueba para poder dar, ¿sí?, en su defensa. Y en ese sentido se complementa este uso del término con lo que venían diciendo Dami y Juanma, tener pruebas positivas a favor de algo, sobre todo se consigue a través de la experiencia. Vos observando, vos experimentando y demás, conseguís pruebas positivas a favor de algo, ¿sí? Porque las pruebas negativas, en general, podrían llegar a ser un poco más oscuras o más difíciles de darse, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una hipótesis que es que los unicornios existen. Bueno, por la negativa no voy a conseguir muchas pruebas, es decir, no voy a conseguir pruebas de que los unicornios no existen, ¿sí? Especialmente porque es un animal fantástico, no voy a conseguir en ningún lado pruebas de que no existen. Es muy difícil probar la inexistencia de algo. Ahora, tener una prueba positiva implicaría verlo en algún lado y demás. Entonces, ese tipo de pruebas se buscan en ciencia, porque no andamos probando por la negativa la inexistencia de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tener pruebas positivas muchas veces, ¿sí?, está muy ligado a conseguir pruebas empíricamente a favor de algo. Y entonces en ese uso del término se aclara un poco más la relación entre el término positivismo y la propuesta de los positivistas lógicos. Bien. Ya que mencionan a Kant, ¿influyó el debate de Davos en el empirismo lógico? Sí, 100%. Pero bueno, si quieren, en otro momento me concentro más en sacar mi vena kantiana y explicitarla del todo, así podemos ir tranqui ¿cómo es?, con los temas que quedan y que quede la base bien firme, digamos, de la propuesta del positivismo para después discutir más largo y tendido más adelante. Si nos sobra un poquito de tiempo, lo podemos inclusive charlar al final, ¿sí? Pero sí, tal cual. A la pregunta de Fabio, 100% estoy de acuerdo. Bien, entonces, ya ven que la pretensión es armar un proyecto de ciencia que sea antimetafísico, ¿sí?, que sea antisupersticiones, que vaya en contra de cualquier impulso anticientífico que haya en la sociedad, y para eso hay que aclarar cuál es, ¿sí?, el sentido en el cual estos filósofos de la ciencia, que también eran científicos, en su mayoría eran físicos de profesión, de hecho, consideraban que había que hacer ciencia y que había que delimitar lo que es ciencia respecto de lo que no es ciencia. Bien, entonces, el primer objetivo que tienen los positivistas lógicos es construir una ciencia unificada. ¿Por qué? Porque si vos no tenés en claro cómo se construye la ciencia en su conjunto como una sola cosa, ¿cómo lo podés distinguir de otras cosas que no son ciencia? ¿Sí? Entonces, el objetivo principal es tratar de fundamentar bien qué es ciencia y unificar el concepto de ciencia y unificar los conceptos científicos y unificar los proyectos científicos para poder distinguir todo esto de lo que no es ciencia y lo que puede llegar a llevarnos por caminos metafísicos, teologizantes, supersticiosos, etc. ¿Sí? Entonces, bajo este tipo de proyecto, en primer lugar, lo que trataban de proponer los positivistas lógicos es que la ciencia en su totalidad debería, y no solo debe, sino que también puede, no es algo imposible, debería regirse por un único método, ¿sí? O sea, hay una forma de investigar que es correcta, que podemos caracterizar de forma más o menos firme, y ese método es el que caracteriza lo que pueden y lo que deben hacer los científicos para construir un proyecto científico que esté unificado. Obviamente va a haber distintas caracterizaciones del método que tienen que utilizar los científicos, ¿sí? Pero la idea es que sea uno solo para todas las ciencias, por lo menos en esta primera etapa, ¿sí?, del positivismo lógico, en estas primeras intuiciones. Después va a haber un montón de discusiones y se va a decir, bueno, está bien, tal vez es un poco más difícil de lo que pensamos tratar de unificar el método de todas las ciencias. De hecho, es un proyecto bastante abandonado hoy en día. Bien, en segundo lugar, dado que la física y la química para ese momento, ¿sí?, para principios del siglo XX, bueno, principios casi mediados del siglo XX,
tuvieron avances notables en comparación con el resto de las ciencias, en el sentido de su exactitud, cómo estaban estructurados, la utilización de herramientas matemáticas y demás, dado que han tenido indicios hemos tenido, perdón, indicios de avances notables por parte de estas ciencias, su método debería ser el que tomemos como base para poder extenderlo al resto de las ciencias. Entonces, hay otras ciencias que no se están rigiendo por un método muy parecido al de la física y de la química. Tal vez ese sea el motivo por el cual son más inexactas. Por ejemplo, los positivistas lógicos en estas primeras intuiciones que tenían criticaban bastante a la biología, ¿sí? Por lo menos a ciertas ramas de la biología, criticaban bastante la psicología, criticaban bastante a la sociología, ¿sí? Mientras más alejada de la exactitud matemática que tenía la física y la química, ¿sí? Se encontraba una ciencia, entonces más la despreciaban y más le decían, bueno, tenés que convertirte para nuestro lado, ¿sí? Tenés que pasarte al lado matemático de la ciencia. Para poder desarrollarla rigurosamente, ¿no? Una ciencia social que extrañamente, bueno, no tan extrañamente, pero extrañamente a primera vista, no criticaban tanto, una ciencia social que consideraban que estaba bien armada y que estaba yendo por el camino seguro de la ciencia, era la economía, ¿sí? En contraposición con la sociología. Los sociólogos no están de acuerdo en el método que utilizan y se la pasan discutiendo sobre cuáles son los hechos de los que hablan, qué es lo que deberíamos observar e investigar. La economía, como está matematizando todo lo que hace, fíjense la diferencia que tiene con respecto a esa otra ciencia social. Esa es la comparación que hacían los positivistas. Entonces, bajo ese parámetro, también llevan a la conclusión de que las ciencias matematizables y más exactas son las que tienen el método correcto, y ese es el método que tenemos que extender al resto de las ciencias. Y es un proyecto posible para ellos, ¿sí? Y por último, que esta unificación de la ciencia puede darse, no es un proyecto imposible, no solamente porque pueden compartir el mismo método de la ciencia, sino porque todas las ciencias deberían complementarse en un solo proyecto, y este tipo de idea, ¿sí?, o intuición que tenían los positivistas lógicos se consuma en lo que ellos llamaron teoría de la Constitución. ¿A qué llamaron teoría de la Constitución? Llamaron teoría de Constitución a la tesis o a la idea de que cada una de las ciencias, ¿sí?, opera en un nivel que es complementario a las demás y que deberíamos superponer en una especie de edificio el conocimiento científico para que todo se vaya complementando y construyendo casi como por etapas, como haciendo un gran edificio, una gran torta, digamos, de lo que es la ciencia. Y entonces en la base tenemos la ciencia más fundamental para ellos, que era la física. Un poquito más arriba tenemos la química. Sobre esas dos ciencias debería estar la biología, después la psicología, después la sociología, y así yendo desde las ciencias que operan en el nivel más chiquito de la realidad hasta las ciencias que operan en niveles un poquito más complicados de matematizar, ¿sí? Pero que son de niveles superiores, por decirlo así, como la sociología. Y esta misma teoría de la Constitución para ellos explicaba el hecho de que primero se matematizaron las ciencias más básicas, las que hablan de niveles más básicos de la realidad, pero todavía esa matematización no pudo llegar a las ciencias más que están más arriba en el edificio, ¿sí? Entonces, primero se matematizó la física, después se matematizó la química, todavía no matematizamos del todo la biología y por eso no pudimos llegar a la psicología y a la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la dificultad en poder matematizar la ciencia y utilizar un solo método para la ciencia se da justamente porque primero tenemos que tener bien firmes las bases y después tenemos que extender ese tipo de metodología a los niveles superiores. Entonces, bajo este tipo de idea que da la teoría de la Constitución, de que cada una de las ciencias se debería apoyar hasta cierto punto de las demás, partiendo de las más básicas a nivel de su referencia a la realidad, a las más complejas, es justamente lo que nos da la pauta de que este proyecto es posible. El hecho de que ellos dijeran que la ciencia todavía no utiliza en su totalidad este método no fue algo pesimista para ellos en un principio, sino todo lo contrario. Dicen, bueno, este proyecto es posible gracias a que todavía queda tarea por hacer y encima sabemos por qué motivo hay algunas ciencias con las que todavía no se llevó a cabo esta tarea y otras ciencias con las que sí. Entonces era bastante optimista de su parte. Decían, bueno, como cada ciencia se monta sobre las demás, ¿sí?, o debería complementarse en un nivel superior respecto de las demás, entonces tenemos que tener una base firme para poder extender ese método a las ciencias menos básicas, ¿sí? Y hasta cierto punto pensaban que las verdades de las ciencias que están en niveles superiores se podría reducir a verdades en los niveles inferiores. Esto no es algo compartido por todos los positivistas, pero sí por muchos. Entonces, en última instancia,
la psicología, perdón, la sociología debería reducir sus verdades o explicar cómo se reducen sus verdades a las verdades psicológicas. Las psicológicas deberían reducir sus verdades a las biológicas deberían reducir sus verdades a las químicas a las físicas, y ahí ya tenemos una explicación completa de la realidad. ¿Sí? Fíjense de qué manera piensan que se puede llegar a hacer este tipo de proyecto. Es un poco optimista, ¿no? En este momento recién surgía el positivismo lógico, después ya se van a amargar la vida y van a decir, bueno, esto no funciona. Pero por ahora, en un primer momento pensaban que todo esto se podía hacer, ¿sí? Así que este es como el primer impulso que tienen. Bueno, hagamos una ciencia unificada porque se puede, porque las ciencias están construidas, ¿sí?, como en capas, y esa metodología que tiene las capas inferiores se puede extender a las superiores, ¿sí? Lo que marcaría que estamos haciendo correctamente ciencia es que utilicemos el método adecuado en primer lugar, ¿sí? Encontrar el método es lo que marcaría lo que es ciencia de lo que no es ciencia, y también eso impacta sobre otra forma de marcar qué es ciencia y qué no es ciencia, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, en unos momentos. Bien, ¿hasta acá alguna consulta o intervención que quieran hacer? Bueno, entonces por ahora sigo, si no me interrumpen directamente. Bien, en segundo lugar, ya para poder ir un poquito más en profundidad a cómo es el método que deberían utilizar las ciencias. Bueno, las ciencias se deberían justificar empíricamente. Estamos hablando de justificación, ¿sí?, por algo que vamos a mencionar la vez que viene, ¿sí?, y que voy a mencionar un poquito hacia el final. No me voy a meter en esto en profundidad, pero las ciencias se deberían justificar empíricamente en el sentido de que, más allá de cómo descubramos cosas en ciencia, eso podría pasar de un montón de maneras distintas, la forma de justificar el conocimiento científico debería basarse en la experiencia. Y todo el contenido legítimo de la ciencia se reduce a lo que puede ser objeto de experiencia, de observación, de experimentación y demás. La ciencia no debería hablar de otra cosa. No se puede referir a otra cosa que lo que podamos experimentar, de alguna forma, ¿sí? Esto es una idea básica del positivismo lógico. Lo que no pueda reducirse a contenidos de experiencia cae bajo el ámbito de la metafísica, entonces. Entonces, el parámetro para poder decir que algo es científico o no es si se puede reducir o se puede traducir a contenidos de experiencia, de observación, de experimentación, ¿sí? Y entonces, una tarea que se vuelve importante para los positivistas lógicos es explicar cómo la experiencia nos puede informar acerca de todos los aspectos relevantes del mundo que son abordados por la ciencia. Porque, por ejemplo, yo por experiencia directa no veo ningún átomo, no puedo ver ningún átomo. Ahora, ¿cómo hago para poder traducir lo que dice la física, ¿sí?, acerca de los átomos en contenido de experiencia? Bueno, los positivistas van a proponer algunas metodologías para poder hacer eso, para poder traducir lo que la ciencia dice acerca de aspectos del mundo que no puedo ver en investigaciones que hizo la ciencia acerca de lo que sí puedo ver, ¿sí? Entonces, todo lo que hace la ciencia se debería traducir de alguna forma a lo que podemos constatar por observación, por experimentación, etcétera, 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 ¿sí? Si no logro hacer eso, entonces estoy en el ámbito de la metafísica, ¿sí? Bien, y entonces va a haber toda una pelea para poder decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos de los que habla la ciencia del mundo que podría reducir a la observación? ¿Y qué aspectos de la ciencia no me están hablando, ¿sí?, directamente de algo observable, no se pueden traducir a algo que tenga que ver con la observación y deberíamos descartar? Entonces va a haber todo un intento de depurar la ciencia de los aspectos que no se pueden reducir a la observación, ¿sí? Ya vamos a ir con esto también un poquito más adelante. Bien, entonces la ciencia se tiene que justificar, se tiene que... No, bien dije, se tiene que justificar empíricamente. Pero no solo eso, sino que además nosotros lo que hacemos a la hora de describir el mundo, ¿sí?, es hablar acerca del mundo. Y para poder hablar acerca del mundo y que mi lenguaje sea claro y saber que me estoy refiriendo a la observación, ¿sí?, o cuestiones observables de manera adecuada, tengo que depurar el lenguaje. Nuestro lenguaje es muy imperfecto y entonces puede llevar a confusiones. Puedo utilizar el lenguaje de maneras muy diversas para poder referir a la realidad, y entonces el lenguaje es muy inexacto para poder replicar aquellos aspectos del mundo que sí están sujetos a la observación o que se pueden reducir a la observación. Entonces, el lenguaje por sí mismo debería ser depurado también, no solamente la ciencia, sino el lenguaje en general. Y entonces, tengo que deshacerme de todos los aspectos bajo los cuales el lenguaje es confuso
y me habilita a decir cosas que no están justificadas por experiencia, ¿sí? Por ejemplo, y esto simplemente lo meto como dato curioso. Por ejemplo, a Heidegger, ¿sí?, lo que le criticaban los positivistas lógicos es que utilizaba un lenguaje que era muy confuso y que no refería absolutamente a nada, ¿sí? Y que nuestro lenguaje, como es imperfecto, le habilita a hacer eso. Los positivistas pensaban, bueno, como nuestro lenguaje natural es tan confuso, es tan vago, es tan ambiguo en algunas circunstancias, hay gente que se aprovecha de eso para decir cualquier cosa y para fundamentar ideas metafísicas que deberíamos descartar. Ejemplo paradigmático, Heidegger, ¿sí? Heidegger se aprovecha de la vaguedad del lenguaje para decir cosas que no tienen sentido. Deberíamos armar un lenguaje con el cual no se pueda hacer eso. No se pueden decir cosas que no tengan sentido, ¿sí? Entonces, fíjense que el tipo de crítica que se le hace, ¿sí?, a los que tienen opiniones un poquito más metafísicamente cargadas o un poquito más supersticiosas, tiene que ver con, bueno, te estás aprovechando de la vaguedad del lenguaje para poder fundamentar estas ideas que son metafísicamente cargadas, pero que en realidad no refieren a nada, no refieren a ningún contenido de experiencia. Deberíamos tener un lenguaje adaptado para que eso no se pueda hacer. Y el ejemplo paradigmático, como dice Juanma en el chat, es la nada nadea, que era una frase que decía Heidegger. Bueno, la nada nadea. Los positivistas le decían, ¿qué significa eso? Aclarame qué significa, porque no tiene ningún tipo de referencia a un contenido de experiencia, ¿sí? No es lo mismo decir la taza es blanca que la nada nadea, ¿sí? La taza es blanca refiere a contenido de experiencia, la nada nadea no, y por lo tanto no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la ciencia actual, como utiliza el lenguaje natural, utiliza un lenguaje ambiguo y por eso se mete, ¿sí?, pisa el palito de la metafísica. Entonces, lo que deberíamos hacer es reformular el lenguaje de forma que el vocabulario básico del que parta este nuevo lenguaje perfecto que debería utilizar la ciencia solamente tenga como insumo los informes de la experiencia. Es decir, la experiencia es la que me debería habilitar a hablar de ciertas cosas y el lenguaje básico de la ciencia debería solamente referir a la experiencia. Y después, todo lo demás que quiera hacer para poder armar el edificio de las teorías científicas se debería construir lógicamente a partir de este vocabulario básico. Entonces, cuando yo tengo un vocabulario básico basado en la experiencia y después empiezo a hacer inferencias lógicas para llegar a para llegar a otro tipo de enunciados cada vez más complejos, entonces voy construyendo un lenguaje que está articulado por la lógica y basado en la experiencia. Ese lenguaje sería perfecto, ¿sí? Y ese lenguaje sería el que debería utilizar la ciencia. Bien. Por ahora, ¿dudas, consultas? Ahora me voy a referir a digamos, la propuesta central que hacen para poder tratar de proponer esto, ¿sí? Bien. Y entonces, hasta acá todo muy lindo con cómo se debería desarrollar la ciencia. Está bien, deberíamos tener un lenguaje perfecto, articulado lógicamente, basado en la experiencia, las teorías científicas deberían usar solamente ese lenguaje, y el método científico debería consistir en articular teorías científicas por medio de este lenguaje para poder dar cuenta de la experiencia, ¿sí? Hasta ahí tenemos claro más o menos cuál es el proyecto básico del método, del lenguaje que tiene que utilizar la ciencia y de cómo debería depurarse lo que estamos haciendo hoy en día en la ciencia para poder hacerlo mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué queda para la filosofía? Si ellos son filósofos de la ciencia, nos dijeron qué hacer con la ciencia, pero ¿qué tenemos que hacer con la filosofía? ¿Sí? Bien, y acá va el último punto, digamos, de las propuestas principales de esta primera etapa del positivismo lógico, que es justamente cómo puede servir la filosofía. ¿Cuál es la tarea de la filosofía en este momento? Bueno, para los positivistas lógicos, la filosofía no debería hablar de supercherías como hace Heidegger, sino que debería consistir en una tarea de aclaración y de estructuración de cuál es este lenguaje correcto para la ciencia. Y llega a su punto máximo, por lo menos en las pretensiones iniciales del positivismo lógico, a través de una propuesta que se conoce como criterio verificacionista del significado, ¿sí? Bien, voy a la consulta de Iván un momentito antes de explicar en qué consiste el criterio verificacionista del significado. Iván dice, la matemática, de cuyos presupuestos no tengo claro si, en su mayoría, se pueden dar empíricamente, ¿dónde quedan ubicadas en esta clasificación de lo científico y lo no científico? Bien, esa es una buena pregunta por lo siguiente. La matemática y la lógica son ciencias que no son empíricas, ¿sí? No se pueden probar empíricamente, o por lo menos hay buenas partes de la matemática y de la lógica que no se prueban empíricamente,
y de hecho su fundamento no depende de la observación. Sin embargo, son ciencias. Bueno, ¿dónde quedan ubicadas en esta clasificación de lo que es ciencia versus lo que es metafísico? Bueno, básicamente el rol que tienen la matemática y la lógica, ¿sí?, en este edificio de la ciencia es ordenar. La matemática y la lógica son ciencias formales que nos estructuran el edificio de la ciencia. El contenido de cómo es el mundo me lo va a dar la observación, pero el orden, ¿sí?, en el edificio de las teorías científicas que vamos construyendo lo dan la matemática y la lógica, que se conocen como ciencias formales, ¿sí? Las ciencias formales son las ciencias que, si bien no refieren a contenido de experiencia, no se pueden corroborar a través de la observación, son ciencias que utilizan las demás ciencias, que son las ciencias empíricas o las ciencias fácticas, ¿sí?, para poder ordenar lo que dicen. Entonces la matemática, por ejemplo, me sirve para poder ordenar lo que yo digo en física, en química, en biología y demás. La lógica me sirve para poder ordenar lo que yo digo en física, en química, en biología y demás, ¿sí? Son ciencias auxiliares que sirven para poder ordenar el resto. Entonces no necesitan hacer referencia a la observación, pero sí me sirven para poder ordenar este lenguaje lógico, ¿sí?, que esté bien estructurado, que no tenga ambigüedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hace la matemática y la lógica hacen que yo sea preciso con el lenguaje, hacen que yo argumente correctamente cuando planteo algo. Y entonces me sirven para poder descartar cualquier tipo de ambigüedad, vaguedad, ¿sí?, o imprecisión en lo que yo quiera decir acerca del mundo a través de cualquiera de las ciencias fácticas, a partir de cualquiera de las ciencias empíricas. Entonces cumplen como esta tarea de estructuración del edificio de la ciencia, ¿sí? Si bien no refieren a la experiencia, me sirven para poder ordenar, esquematizar y aclarar todo lo que me diga cualquier ciencia empírica, ¿sí? Entonces son herramientas fundamentales, pero no entran en la misma bolsa claramente que el resto de las ciencias, que tienen que recurrir a la observación para confirmar lo que dicen, ¿sí? No sé si con eso respondí a la consulta. Son científicas, pero son científicas porque son auxiliares de las otras ciencias, por decirlo así. Perfecto. Excelente. Bien, entonces vamos al criterio verificacionista del significado, que es el criterio con el cual los positivistas dicen distinguimos lo científico de lo no científico, ¿sí? El criterio verificacionista del significado dice que cualquier enunciado, ¿sí?, cualquier cosa que yo pueda decir, para ser significativo, ¿sí?, cualquier enunciado, en realidad vamos a decir que cualquier enunciado contingente, cualquier enunciado que podría ser verdadero y podría ser falso y que no está, que no es lógicamente verdadero y falso automáticamente, ¿sí?, sino que podría ser bajo ciertas circunstancias verdadero y podría ser bajo ciertas circunstancias falso. Por ejemplo, hoy está lloviendo. Bueno, dependiendo del lugar en el que esté y las circunstancias en las que me encuentro, ese enunciado podría ser verdadero o falso. Cualquier enunciado es significativo, tiene sentido, ¿sí?, únicamente si hay un método empírico para verificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier enunciado, ¿sí?, es significativo únicamente si yo puedo saber a través de la observación si ese enunciado es verdadero o falso. Eso es un enunciado que tiene sentido para un positivista lógico. Esto es una forma muy simple de presentarlo, ¿sí? Es más compleja la cuestión. Pero en líneas generales, esta formulación básica del criterio verificacionista del significado me dice que cualquier enunciado es significativo, tiene sentido, solamente en caso de que yo tenga un método empírico para poder decir si es verdadero o falso. Solamente en caso de que yo a través de la observación pueda decir si es verdadero o si es falso. Si no puedo hacer eso, el enunciado en cuestión no tiene sentido. Entonces yo digo, la taza es blanca. ¿Puedo comprobar a través de la observación si es verdadero o falso ese enunciado? Sí, perfecto. Me puedo fijar en el color de la taza y listo. Ahora, la nada nadea. ¿Puedo confirmar a través de la observación si es verdadero o falso? No, no puedo hacerlo. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Y de esta forma tratan de proponer un criterio con el cual decir que parte del lenguaje que estamos utilizando es significativo, tiene sentido, porque refiere a cosas que podemos chequear por observación y que podemos confirmar si son verdaderas o falsas por observación, y lo distinguen del lenguaje que no refiere a la observación y que por lo tanto no se podría verificar de esta forma, ¿sí? Bien, Iván también pregunta. Iván está con preguntas buenísimas, o sea, me parece muy excelente esto. Iván pregunta, ¿por qué recurren a la filosofía y no a la lingüística para encontrar el sentido correcto del lenguaje científico? Bien,
esta pregunta está muy bien. En parte recurren a la lingüística, pero el tema es que la lingüística sobre todo es una disciplina descriptiva. Me trata de decir cómo se arma un lenguaje y me trata de explicar cómo se van desarrollando los lenguajes a lo largo del tiempo. O sea, ningún lingüista me vendría a decir simplemente que un lenguaje está mal armado por motivos filosóficos solamente con la lingüística, sino que me tiene que explicar cómo están armados los lenguajes que de hecho existen. Entonces, un lingüista, por ejemplo, me podría decir cómo está estructurado el español y cómo yo hago para poder emitir un enunciado que sea correcto dentro de las reglas del español, pero no me dice cómo es correcto o incorrecto un lenguaje en general, ¿sí? En cambio, la filosofía trata de ir un poquito más allá porque en este momento, o por lo menos para lo que lo están usando los positivistas lógicos, tiene una tarea que no solamente es descriptiva, no solamente me dice cómo son los lenguajes que hay, sino cómo debería ser el lenguaje que tenemos que usar para la ciencia. Entonces la filosofía se mete con una cuestión normativa que la lingüística no necesariamente. La lingüística me describe cómo son los lenguajes que hay, ¿sí? Cómo están armados, cómo están constituidos. Pero la filosofía va un poquito más allá y me dice cómo deberían ser, ¿sí? Se arroga una pretensión que el lingüista normalmente no tiene. El lingüista me va a decir si algo está bien armado en español o no. Ahora, el filósofo va a decir si ese lenguaje es el adecuado para poder expresar ciertas cuestiones que son filosóficamente interesantes, ¿sí? Yo podría emitir una oración en español que esté perfectamente bien armada, según las reglas del lenguaje, y que sin embargo no refiera a nada que yo pueda comprobar a partir de la experiencia. ¿Pero por qué? Porque eso es algo que le interesa al filósofo, y sobre todo un filósofo empirista, un filósofo que quiere basar su conocimiento en la observación, ¿sí? Entonces, el lenguaje de la ciencia es correcto desde el punto de vista lingüístico, aunque sea ambiguo, ¿sí? Si utilizamos el español. Ahora, lo que dicen los positivistas es que es un lenguaje incorrecto para poder expresar cosas en ciencia de la manera que queremos hacerlo. Entonces, por eso, la lingüística no se encarga de esa tarea. ¿Podría encargarse? Sí. Si tiene algún tipo de pretensión filosófica más profunda. ¿Es necesaria la lingüística para poder hacer esta tarea? Hasta cierto punto también, ¿sí? Necesito saber a qué refieren los términos del lenguaje para poder hacer este tipo de tareas. Necesitamos conocimiento de la lingüística para poder hacerlo. Pero la pretensión filosófica va más allá de lo que haría un lingüista en la tarea cotidiana, digamos. Entonces va por ese lado. Bien. Entonces, les comento una cuestión adicional acerca del criterio verificacionista del significado. Ya como les comenté que el criterio es justamente, si puedo verificar si un enunciado es verdadero o falso a partir de la observación, entonces ese enunciado tiene sentido para un positivista, por lo menos según esta propuesta como medio básica y presentada a las apuradas que les hice recién, ¿sí? Ahora bien, ese tipo de criterio puede dar cuenta de todo lo que dicen los científicos y de todo lo que quieren decir los científicos. Y es raro. Hay algunos enunciados que parecen ser parte de la ciencia y que al mismo tiempo parecen quedar por fuera del criterio verificacionista del significado, ¿sí? Ahora les voy a dar algún ejemplo sencillito porque va a ser parte de lo que vamos a discutir en este curso. Bien, voy a otra pregunta de Iván. Dice, en ese sentido, ¿la filosofía no caería en una suposición metafísica bajo una visión positivista de estos primeros filósofos de la ciencia? Y bueno, en parte sí, porque de hecho es buena parte de lo que les criticaron. Le dijeron, bueno, ¿por qué estás teniendo este supuesto tan fuerte respecto de lo que se puede expresar o lo que no se puede expresar acerca del mundo, ¿sí? Sin justificativo alguno? De hecho, fíjense en lo siguiente, ¿no? Los positivistas lógicos tienen manera de responder este tipo de argumento, pero se los planteo de forma muy sencilla. Supongamos que yo soy empirista, es decir, pienso que todo el conocimiento tiene que estar fundado en la experiencia. Y yo les digo eso, les digo a ustedes, todo el conocimiento tiene que estar fundado en la experiencia. Y ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que ese enunciado es correcto? Yo no se lo puedo fundamentar en la experiencia. No puedo fundamentar en la experiencia que todo conocimiento tiene que estar fundamentado en la experiencia. Entonces fíjense que es un presupuesto bastante fuerte ser empirista, porque de hecho no puede pasar el criterio que propone el propio empirista. ¿Sí? Si yo les digo que el empirismo tiene que estar, que todo el conocimiento tiene que estar basado en la experiencia, ese es un conocimiento que no puede estar basado en la experiencia. Entonces, sí, hasta cierto punto a los positivistas así todos se les cuela la metafísica. El tema es que al principio no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces por eso propusieron criterios tan fuertes. Después van a aflojar un poquito todas estas pretensiones, y eso es en parte lo que vamos a ver en el curso. Entonces, sí, los positivistas podría decirse que caen frecuentemente en suposiciones metafísicas que no terminan de justificar, ¿sí? Muchas de esas suposiciones ellos mismos se dan cuenta, ¿sí?
y otras de esas suposiciones no, y van a ser criticados por filósofos posteriores. ¿Sí? Pero sí, tal cual. Una cosa es lo que ellos pretendieron hacer y otra cosa es si lo cumplieron adecuadamente. ¿Sí? Está muy buena la pregunta porque sirve mucho para marcar este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a... ahí hay una intervención de Juanma respondiendo parte de lo anterior. Bien, sobre todo la parte más de la lingüística y demás. Bien, entonces, vamos con la última partecita de lo que les quería comentar, ¿sí? Y ya ahí charlamos de lo que quieran y de lo que haya quedado pendiente. Hay algunas cosas que aún desde este proyecto inicial del positivismo lógico van a quedar pendientes. Los mismos integrantes de este primer proyecto positivista se van a dar cuenta de que hay algunas cosas que quedan por discutir y hay algunas cosas que quedan bastante flojas desde su propuesta, ¿sí? Entonces van a tratar de reformular su propuesta de forma que puedan responder a estas cuestiones que quedaron sin resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este primer encuentro es, aunque sea mencionar algunas de estas cosas que quedaron sin resolver para poder dar cuenta de cuáles son los problemas a los que se tuvo que enfrentar este grupo de personas y cuáles son los problemas que van a quedar pendientes para próximos cursos, ¿sí? Les tenemos que vender lo que vamos a hacer el año que viene también. Entonces, algunos de estos problemas que quedaron pendientes son los siguientes, ¿sí? Esto no es una lista exhaustiva. Lo primero, ¿solo importa cómo se justifica la ciencia? ¿No nos interesa cómo se desarrolla la ciencia? ¿Qué hacen los científicos para poder desarrollar su tarea? O sea, ¿solamente me interesa cómo se justifica a partir de la experiencia? ¿O también me interesa la ciencia como una especie de tarea social que se tiene que desarrollar en comunidad, que tiene que ser comunicable y demás? Parece que, a pesar de que el interés central del positivismo lógico era centrarse en cómo se justifica la ciencia a partir de la experiencia, tenían cierta pretensión de aclarar también cómo se desarrolla la ciencia como una actividad social. De hecho, por eso también tratan de formular un nuevo lenguaje para la ciencia que sea claro, ¿sí? Los positivistas normalmente se los trata como ignorantes de este aspecto social de la ciencia, y en realidad para nada. O sea, los positivistas son los primeros que abordaron este problema. Por ejemplo, tratan de decir que el lenguaje de la ciencia tiene que ser claro para que sea comunicable entre científicos, ¿sí? Y hasta ahora eso no sucedió, según ellos. Entonces, parte de la tarea que se propone el positivismo tiene una pata social, tiene una pata que hace énfasis en cómo se desarrolla la ciencia, cómo se hacen descubrimientos y demás, ¿sí? Entonces, vamos a tratar este tema. A los positivistas, ¿les interesa solamente cómo se justifica la ciencia o les interesa algo más? Y eso es algo que tienen que tratar y es algo que trataron de hecho y que vamos a problematizar a partir de encuentros siguientes. Un segundo problema que queda pendiente. ¿Se puede sostener apropiadamente un criterio para poder limitar cuál es el lenguaje que se refiere a lo que es observable? Es decir, ¿cuáles de las cosas que puedo decir se refieren a la observación directamente y cuáles se pueden reducir ese lenguaje? ¿Podemos hacer esa distinción entre lenguaje que refiere a lo observable y lenguaje que no refiere a lo observable? Y esa división, ¿está bien marcada? ¿Es tajante? ¿De qué manera podemos determinar eso? Esto va a ser un problemón, ¿sí? Porque se supone que todo el proyecto de que el lenguaje científico esté fundamentado en el lenguaje que refiere a la observación debería apoyarse en poder distinguir qué lenguaje refiere a la observación y qué lenguaje no. Entonces, deberíamos dejar en claro cuál es el criterio para distinguir esas dos partes del lenguaje y poder quedarnos con la primera principalmente, ¿sí? Entonces, esto va a ser un problemón del que se van a tener que encargar los positivistas lógicos. Y en última instancia, ¿cómo se pueden justificar las leyes científicas? ¿Esto por qué se los menciono? Supongamos que nosotros tenemos un enunciado universal, ¿sí? Que podría valer como una ley científica, ¿sí? Bajo ciertas consideraciones, que es todos los cuervos son negros. Si yo digo todos los cuervos son negros y someto ese enunciado, ¿sí? al criterio verificacionista del significado, el criterio verificacionista del significado me decía que un enunciado tiene sentido si puedo definir si es verdadero o falso por observación, ¿sí? Ahora, si yo digo todos los cuervos son negros, ese enunciado no se podría verificar por observación. No importa cuántos cuervos negros observe, nunca voy a verificar ese enunciado para poder decir que es verdadero. Sí podría decir que es falso, observando un cuervo blanco, ¿sí? Por ejemplo. Por observación puedo definir cuándo ese enunciado es falso, pero no puedo definir cuándo ese enunciado es verdadero. Entonces parece ser que si yo me tomo literalmente este primer criterio verificacionista del significado y no lo reviso, me quedan por fuera de la ciencia las leyes científicas. Y se supone que los científicos tienen un interés enorme en las leyes científicas. Entonces no podemos dejar estos enunciados afuera. Y por lo tanto, lo que va a hacer la mayoría
de los positivistas lógicos va a ser revisar el criterio verificacionista del significado, que parecía no funcionar tan bien. Igual en estas cuestiones, tranqui, nos vamos a concentrar a lo largo de los encuentros y lo vamos a ir viendo a poco. Pero es importante que sepan que no todo está resuelto por este proyecto inicial. De hecho, era un proyecto demasiado optimista al principio, el proyecto positivista. Hay algunas cuestiones que los positivistas pueden revisar, pueden fundamentar más adecuadamente y pueden desarrollar de forma más firme, y hay algunas cuestiones que van a quedar como problemas y que van a necesitar una superación desde otro tipo de enfoques, ¿sí? Pero la pretensión es ver qué cosas de su propia propuesta revisaron los positivistas lógicos. Y de hecho, revisaron tanto de su propia propuesta que hasta su propio nombre cambiaron. Ya no se van a llamar positivistas lógicos a partir de cierta época, sino que ellos mismos se nombraban empiristas lógicos a partir de cierto momento de su historia, para poder marcar que había una diferencia respecto de su propuesta inicial, ¿sí? Que al principio tenían un cierto enfoque y ahora lo están revisando porque tienen propuestas más laxas que lo que propone el positivismo lógico puro y duro de sus comienzos. Entonces ellos mismos son los primeros en revisar parte de su propia propuesta, tratar de reformular algunas cosas y tratar de establecer, ¿sí?, o llevar a cabo este tipo de proyecto, pero de forma un poquito más atenta que lo que se habían propuesto en un principio, dentro de este proyecto inicial que les detallé con alguna de las cuestiones iniciales que van a plantear, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir pantalla y voy a aprovechar para responder si quedó algo en el chat. Bien. Aprovecho para poder mencionar algo sobre lo que dijo Ingrid. ¿Pero no se los considera reduccionistas? Sí, totalmente. De hecho, para los positivistas es algo bueno ser reduccionista, hasta cierto punto, ¿no? Ese término tuvo más connotación negativa cuando fue pasando el tiempo, pero que a un positivista le digas que es reduccionista sería lo mejor que le puede pasar. Digamos, dice, bueno, estoy unificando el lenguaje de la ciencia, estoy reduciendo toda la observación en última instancia. Entonces, ser reduccionista no es algo necesariamente malo para un positivista. De hecho, todo lo contrario. No ser reduccionista es entrar en cuestiones teologizantes, metafísicas, supersticiosas. Entonces, sí, hay como una especie de tensión, una suerte de tendencia al reduccionismo, que después igualmente se va a ir abandonando a lo largo de las revisiones que va a ir haciendo este tipo de propuesta a lo largo de la historia de la ciencia, ¿sí? Bien, ¿otras preguntas, dudas, cuestiones que hayan quedado pendientes? Bien, ¿cuáles han sido las mejores críticas que se les han hecho al positivista lógico? Las que más les ha costado resolver. Bueno, en primer lugar, ¿sí?, la crítica al criterio verificacionista del significado. Los positivistas planteaban que este criterio servía para poder distinguir qué lenguaje tenía sentido, de qué lenguaje no tenía sentido, y el mismo criterio falla por motivos que los mismos positivistas aceptarían. Entonces, esas críticas las pudieron responder hasta cierto punto y hasta cierto punto no, ¿sí? Entonces, quedaron cuentas pendientes para poder ver cómo resolver y cómo revisar un criterio que nos permita decir qué lenguaje puede entrar dentro de la ciencia y qué lenguaje no. Ese proyecto va a ser retomado por Popper, va a ser retomado por otros filósofos posteriores, pero encima cambió mucho el problema, o cómo se encara ese problema a lo largo del tiempo. Pero es un problema que quedó instalado y que los positivistas no pudieron resolver, ¿sí? No pudieron hacer funcionar de manera definitiva el criterio verificacionista del significado. Otra de las críticas, bueno, y esto tiene que ver con el segundo de los problemas que menciona Juanma en el chat, ¿no? La imposibilidad de reducir todos los elementos de una teoría al lenguaje puramente observacional. Es raro que alguien diga en la actualidad que se puede reducir todo lo que se dice en una teoría a lo que se puede observar, ¿sí? Hasta cierto punto lo que dice una teoría excede lo que podemos observar bastante a menudo, ¿sí? Entonces ese proyecto también quedó medio estancado. Y además, el hecho de que los positivistas se concentraban mucho en cómo estaban armadas las teorías y no se concentraban en el hecho de que muchas veces los criterios para poder justificar una teoría adecuadamente no dependen de una cuestión así filosófica que podamos determinar una vez y para siempre, sino que también son contextuales. El hecho de que en un momento se acepte una teoría como justificada adecuadamente o no, hasta cierto punto depende de criterios que tienen que ver con una época, con ciertas normas en la ciencia que son imperantes en un momento de su historia y en otros momentos no,
de cómo se está desarrollando la actividad científica en el momento. Eso es una crítica que de hecho le hace la filosofía más historicista a los positivistas lógicos, y que es bastante adecuada. No es que los positivistas no hayan notado este tipo de cuestión que se le podía replicar a su propuesta, pero sí que los siguientes la van a abordar mucho más adecuadamente. Muchas veces los criterios para justificar una teoría adecuadamente son contextuales y dependen del consenso de la comunidad científica, más que de criterios filosóficos como los que plantean los positivistas, que se dan en abstracto, que no tienen en cuenta aspectos sociales concretos de la ciencia, ¿sí? Así que ahí hay varias críticas que sí les cuesta resolver a los empiristas lógicos, y de hecho ellos mismos lo suelen aceptar mucho más de lo que se supone. Hoy en día se critica como positivista a alguien que tiene una visión demasiado rígida de la ciencia, pero lo cierto es que la mayoría de los positivistas no tenían una visión tan rígida. Hicieron una apuesta inicial muy fuerte y después la matizaron, ¿sí? Pero ellos mismos son bastante conscientes de las cosas que se les puede criticar a su propuesta. Entonces, por eso también hacemos este tipo de curso, porque muchas veces se demoniza el positivismo como una propuesta que ya quedó completamente abandonada y que ya quedó completamente superada, y en realidad varias de las cosas que se dicen ahora para poder justificar el conocimiento científico tienen raíz positivista. Y no está mal, porque los positivistas fueron gente bastante más sensible a un montón de aspectos que parecía que no, de lo que se suele considerar hoy en día. Juanma. No sé si está Leandro antes. No, creo que primero habías levantado la mano vos y después Lean, pero como quieran. Bueno, algo que mencioné en los comentarios, pero que acompaña lo que acabas de decir, que capaz que si alguien no los lee estaría bueno decirlo, es que los positivistas pensaron la situación ideal. Es decir, que eran conscientes de que estaban idealizando o estaban llevando al extremo algunas ideas y que eran imposibles, pero eran metas a alcanzar. ¿En qué sentido? Bueno, pensar el lenguaje perfecto, pensar, que transmite información y no sea ambiguo, pensar cómo están armadas, cómo sería perfectamente una teoría. ¿Qué elementos tendría? Que tendría que estar reducida a lo empírico, sin ningún elemento que no sea reducible a lo empírico. Esas eran cuestiones ideales. Eh, ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo separar ciencia de lo que no es ciencia desde un criterio perfecto? Bien, era como una cuestión heurística, un ideal al que llegar. Luego se dieron cuenta que igual pero quedarse en ese ámbito no era del todo primero podía llevar a ciertos malos entendidos y por otro lado tampoco era tan fructífero. Pero bueno, fue necesario proponer un ideal para luego poder modificarlo y es algo que justamente ellos hicieron. En la fase que llamamos de eclosión, estas ideas inalcanzables fueron puestas arriba de la mesa y en la fase clásica, que es la que se conoce más de estos muchachos, que ya no hablamos de positivismo, sino de empirismo y en parte de lo que vamos a hablar a lo largo de estos encuentros, encontramos una autocrítica muy fuerte. Ya no es posible verificar. Bueno, ¿qué es posible confirmar? Ya no es posible en una teoría axiomática perfecta, eh, reducible perfectamente a lo empírico. Bueno, entonces parcialmente reducible. ¿Por qué? Y bueno, porque si hay algún enunciado que contiene un término teórico que no se puede conectar en absoluto con lo empírico, ¿para qué me lo voy a quedar? ¿Qué conexión tiene con la teoría si no tiene un contacto con la experiencia? Bueno, no es tan mal el ideal que pusieron, creo, me parece, valoro. Perdón, aprovecho para meter bocadito kantiano. Es un ideal regulativo kantiano, ¿sí? En el sentido de que es algo a lo que tendemos, pero que sabemos que no vamos a llegar, ¿sí? Entonces, aguante Kant. Kant sirve para la vida. Sí, sí. Bueno, eso, eran ideales y ellos mismos luego los criticaron, pero fue necesario proponerlo para poder perfeccionarlo. Bueno, eso. Perfecto, gracias, Juanma. Lean, intervengan nomás. Ahora me concentro en lo del chat. Lo vi, pero ahora. No, un poco venir en la misma línea. A mí un poco lo que me sirvió para interpretar todo el positivismo más kantiano. Entiendo que hay una bastante diferencia entre ambas corrientes de autores que se desarrollaron incluso simultáneamente, contemporáneamente, por lugares distintos y vías distintas. Pero bueno, ya en Comte el positivismo es más una doctrina y Comte lo no es así. Es decir, muchos autores que retomaron posteriormente a Comte capaz dijeron a nivel proposicional o en la doctrina filosófica
o en la cátedra filosófica dijeron propuestas distintas, incluso en puntos muy centrales, y no por ello no eran positivistas, sino que al contrario, llevaron el positivismo al extremo, y justamente Comte mismo creía que justamente ese espíritu iba a hacer progresar la doctrina filosófica, que iba a cambiar, que se iba a autocriticar, y que no era tan importante lo que él decía, sino lo que él proponía. Eh, y creo que tanto los autores kantianos como también autores propios del positivismo lógico, creo que retoman un poco esta idea, como, bueno, no es tan importante dónde va capaz la coma, sino, o sea, si es por admitir lo demás. Pero parte del rechazo de la metafísica es ese rechazo hacia respuestas absolutas, hacia poner el punto final, hacia, bueno, tanto en Kant como en el positivismo lógico, a ese pretender dar un sistema unificado que dé respuesta a todo de forma final al filosófico, y no se puede decir más a lo Hegel. Pero bueno, eso es es como una clave de lectura que a mí me sirvió para leer este tipo de autores. No sé si... Sí, 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 tal cual, tal cual. Viene muy bien el comentario. Bien, aprovecho para responder un par de consultas del chat que también pueden servir para quienes no estén leyendo el chat y estén viendo solamente el video. Sí vamos a compartir lectura sobre esta segunda parte de la exposición, sobre todo un texto que es este panfleto con el que arranqué esta segunda partecita de la exposición, este manuscrito del Círculo de Viena, que propusieron en un primer momento para poder explicar cuál era todo su proyecto y demás, donde aparece la teoría de la Constitución. No aparece explicitado el criterio verificacionista, porque eso va a aparecer un poco después, pero sirve como un texto introductorio muy bueno porque está hecho para personas que no tenían formación dentro del Círculo de Viena, ¿sí? O sea, está hecho para poder publicitar este proyecto con otras personas. Y de hecho, ese manuscrito tenía hasta un propósito social, ¿sí? Era una especie de manifiesto para que la sociedad se volcara por la ciencia, ¿sí? Entonces, está muy bueno y es de fácil lectura, ¿sí? Bien, independientemente de eso, bueno, Damián mencionaba que algo que está muy bien, el criterio verificacionista del significado se puede criticar claramente diciendo que los devotos de una determinada religión saben perfectamente qué significa afirmar, por ejemplo, Alá existe, ¿sí? Claramente, o sea, nosotros solemos asociar el hecho de que un enunciado tenga sentido con algo muy distinto del hecho de que se pueda reducir a una observación o sea verificable por medio de la observación. La pretensión de los positivistas lógicos es muy fuerte, determinar qué tiene sentido y qué no tiene sentido en el lenguaje. Después, cuando llegue Popper, esa pretensión se va a reducir y va a decir, bueno, yo no les quiero decir qué cosas tienen sentido o no tienen sentido en el lenguaje en general. Estoy tratando de limitar qué cosas pueden entrar dentro de la ciencia empírica y cuáles no. Entonces, se va a matizar esa pretensión, porque los positivistas no solamente querían decir qué cosas tienen sentido o no dentro de la ciencia, le querían decir a la sociedad en su conjunto, dejen de hablar de cosas metafísicas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, la pretensión del positivismo lógico y después del empirismo lógico también es bastante más fuerte que la que va a haber después. No solamente quieren decir cómo se deberían hacer las cosas bien científicamente, sino que le quieren decir al resto de la sociedad, solamente se pueden hacer las cosas bien científicamente. Bien, Juanma. Para meter un bocadito, que habíamos trabajado en el curso anterior, la idea del criterio verificacionista es la siguiente, ¿no? Dado un enunciado, ese enunciado tiene sentido si está conectado con alguna experiencia o si, analizándolo lógicamente, puedo encontrar una cadena en la que, en última instancia, la última parte de esa cadena tiene relación con una experiencia. ¿Qué significa esto del sentido? Es la forma en la que se dice significado de un enunciado. En vez de decir significado de un enunciado, se dice sentido de un enunciado. ¿Y cuándo tiene sentido? Cuando esa cadena de enunciados señala hacia un lado, hacia un lugar, algo que veo. Es decir, un enunciado tiene sentido si cuando estoy enfrente de algo puedo responder si ese enunciado es verdadero o falso. Ahora, esta idea de sentido es alguna cuestión intersubjetiva, de cualquiera debería poder dar cuenta frente a esa situación que sirve para verificarlo si el enunciado es verdadero o falso. O sea, tiene sentido si puedo reconocer una situación ante la cual yo puedo afirmar que es verdadero o falso.
bueno, es una cuestión empírica. Entonces no sé si la de Alá se puede aplicar, a menos que la de Alá haya algún sentimiento Claro, quizás que se mezcle con lo empírico, porque claro, ahí nos metemos entre los tamices de cuando algo es empírico. Bueno, ellos usaban el sentido común, algo es empírico cuando tengo lo enfrente y me puedo dar cuenta si existe o no, punto. Pero quizás en el tema de Alá, quizás haya una experiencia empírica para algunos sujetos, y ahí nos metemos en un bolonqui, pero ahí se arregla con el tema de lo intersubjetivo, es decir, que cualquiera debería poder, bueno, pero esa quizás sea una solución más, habría que, no sé si ya la habíamos visto en los autores sí, anteriores, sí, sí, ¿sí? cuando tratamos el texto de Hempel el curso anterior, sí. Que Hempel Pero termina salvando esta, eso, sí. la de Alá funciona en el caso de esta versión refinada de la cadena, desde la experiencia Sí, hasta sí. la explicación, no con la versión ingenua de que se tiene que poder verificar. Tal cual. De hecho, la versión ingenua, hay un texto muy, muy lindo de Hempel donde revisa un montón de formas de expresar el criterio verificacionista del significado. Revisa, creo que 3 distintas y propone la propia. Y su criterio propio está mucho más refinado. O sea, arranca por el ingenuo, por el de, bueno, directamente refiere a la observación y después empieza a revisar un montón de versiones sofisticadas hasta llegar a la suya. Que dice, bueno, resuelve todos estos problemas de las anteriores. Y también falla, pero no importa. Bien, entonces, ya estamos a las 7. Simplemente respondo algo como cortito respecto de algo que preguntaba Fabio, que si íbamos a tratar cuestiones del falsacionismo, de Popper o Lakatos en este curso. Ya lo respondió Juanma, que van a quedar para cursos futuros. Obviamente vamos a hacer mención sobre todo a cuestiones de Popper durante este curso, pero van a ser más que nada menciones, porque las revisiones que vamos a ver van a quedar más que nada dentro del empirismo lógico, y Popper quedó como medio afuera o en un costadito de ese tipo de posición. Posiblemente lo mejor que nos vaya a pasar para el curso que viene, como Juanma es fanático de Popper, ¿sí? Aunque lo diga o no lo diga, vamos a decir que sí, que lo es, seguramente el curso que viene sea directamente todo Popper, ¿sí? Entonces, y sí, en su momento lo habíamos charlado, pero bueno, esto lo tiro simplemente como para poder vender el curso. Y después Lakatos sí tiene una versión un poquito más de la mano de la fase historicista, ¿sí? O sea que posiblemente quede para poder verlo junto con Kuhn y demás, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta más, pero si no, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. La vez que viene nos vamos a encontrar con otros temitas que van a tener que ver con la cuestión de la justificación que les mencionaba hace un ratito. Y bueno, nos encontramos para seguir charlando y discutiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.